2001, cuando hago la cumbre del Everest, nunca yo pienso que voy a escalar los 14.8000, para nada. O sea, ya hemos hecho uno, el Everest, ya está. O sea, que ahora mismo solamente con todo este tema de las redes sociales y todas estas cosas estaría más preocupada de lo que voy a subir a Instagram que lo que estoy disfrutando. Y cuando nosotros íbamos a una expedición, yo me despedía de mis padres aquí 3 meses y no había contacto, porque no teníamos ni teléfono. Yo pedí ayuda a mis padres de decir, por favor, quitarme este dolor. Porque las personas que mueren por suicidio no quieren morir. Las personas que mueren por suicidio quieren quitarse el dolor que tienen aquí adentro. Vamos 5 amigos a escalar a Pirineos, tuvimos un accidente y fallecieron 3. Siempre digo, jolín, si teníamos un montón de experiencia. Teóricamente estábamos terminando los 14.8000. ¿Y qué pasó ahí? Te das cuenta que no tienes que bajar la guardia en ningún momento, que a veces nos relajamos. En la vida, cuando nos van bien las cosas, cuando ya estamos haciéndolas, decimos, va, pues esto ya sabemos hacer. Tranqui. Y la montaña te dice... Tara. Bueno, hola, bienvenidos al podcast de You Are Not Alone. Es un placer tener hoy a Edurne Pasaban aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Edurne Pasaban, para aquellos que no la conocen, es la primera mujer que corona los 14.8000 del planeta. Es alpinista, es ingeniera y es empresaria. ¿Qué te sientes más? Bueno, es que claro, es curioso, ¿no? Porque en un momento de mi vida me sentiría más alpinista, deportista profesional. Ahora me siento más, pues quizás ingeniera, ¿no? Desde luego, o sea, pero más diría empresaria, conferenciante, una cosa de estas, pero es curioso porque la gente me presenta y me conoce por alpinista. Entonces es como contradictorio. Es una cosa lo que la gente percibe y yo lo que me siento. Entonces lo que me siento ahora mismo de alpinismo, pues la verdad es poco. Después de todo lo vivido, ¿no? Eso es. ¿Y qué te lleva a dar conferencias, Edurne? Pues me lleva a dar conferencias Bueno, en un momento dado, a ver, yo creo que todo deportista cuando se ha dedicado a un deporte y le has metido muchas horas o toda tu vida, piensas en el después. Lo que pasa es que yo también vengo de una... O sea, yo no me meto a dar conferencias en empresas para hablar de equipo o de comunicación o adaptación al cambio y esas cosas porque sí. Porque es verdad, o sea, es verdad, nuestra experiencia, y esto es lo que cuento yo, es nuestra experiencia vivida en el Himalaya para hacer expediciones y para enfrentarte a los retos que nos hemos enfrentado. Tenemos todos estos ingredientes: trabajo en equipo, adaptación al cambio, gestión de emociones, gestionar con la incertidumbre, todas estas cosas. Pero claro, yo no me pongo un día, mira, me voy a dedicar a contar este cuento y a ver qué es esto, ¿no? Vengo de una familia empresaria en la cual te empiezas a dar cuenta que que no hay tanto o sea, no están tan alejados esos dos mundos, del mundo de la empresa y el mundo del deporte, ¿no? Empiezo a formar en escuelas de negocios donde empiezo a escuchar algunas cosas que digo, pero si esto yo indirectamente yo lo he tenido en las expediciones. Hemos hecho una planificación, ha habido un rol, muchas de las cosas que ellos o que en una empresa había, pues lo habíamos vivido. Entonces empiezo a pensar que por qué no dedicarme a contar mi experiencia y darme cuenta cómo he liderado equipos, cómo he pasado de ser miembro de equipos a liderar equipos, de crear un proyecto, de todas estas cosas, y contando una historia y una experiencia propia, ¿no? Y así cuando termino los 14.8000, pues empiezo a pensar en ello y a formarme para poder hacerlo, ¿no? Con una base, o sea, creo que necesitaba una base de conocimiento para saber cuando hablar con criterio y al principio, hoy lo hablaba con una amiga, al principio empiezas a dar conferencias y no te atreves a dar consejos. Si tú tienes un equipo de dirección de una gran multinacional, ¿cómo le voy a dar yo consejos de cosas? Pero a ver, ¿tú quién eres? Que has subido montañas, que no hay más, ¿no? Y al principio me costaba muchísimo. Y ahora, pues creo que el tiempo y la confianza y el decir, pues creo que sí que puedo hacerlo, ¿no? Claro, además
En el fondo, como dices, no están tan lejos, están tan relacionados porque el compromiso, el trabajo en equipo, o sea, ese sentimiento que debes vivir en la montaña, yo no tengo ni idea de montaña y no es para nada, está lejos de mi pasión, pero sí que entiendo que lo que debéis vivir ahí en situaciones extremas, con ese compañerismo, el dormir 3 o 4 en una misma tienda, hacer vuestras necesidades dentro, o sea, ahí tiene que haber un nivel de complicidad, de compañerismo, de trabajo en equipo, que eso después trasladado a la empresa, pues creo que esos valores, ¿no?, al final pueden sumar muchísimo, ¿no?, porque muchas de las carencias que tiene hoy la empresa es precisamente el tema humano, el tema personas, ¿no? Y poder implementar todo eso en la empresa me parece que es... Total, es esto, todas estas cosas, que esa confianza, esa complicidad que se necesita para enfrentarte en nuestro caso, a las montañas o a proyectos complicados. Y todo esto era la base, o sea, nosotros lo hacíamos... Nos salía, no habíamos ido a una escuela de negocios para aprender cómo teníamos que hacerlo, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que cómo fuimos aprendiendo con el tiempo, ¿no?, a poder gestionar estas cosas, muchas veces equivocándonos, otras veces no, pero sí que hay al final, todo gran reto y todo gran proyecto, sea 8000 o sea laboral, depende de personas. Y eso es lo importante, yo creo. O sea, el que ese equipo y ese engranaje de personas, cómo funcionan y cómo hacer que vaya bien. Que vaya bien. Muy bien, Edurne. Oye, nos vamos a Tolosa, a tu infancia. Naces en un pueblo del País Vasco rodeado de montañas, ¿no? Eso ya supongo que te determina un poco tal. Y durante tu infancia eres una niña poco sociable, eres una niña más bien introvertida, muy cerca de tus padres. ¿Cómo fue tu infancia, tu adolescencia? Cuéntanos un poco. Bueno, te voy a decir una curiosidad al hilo de esto que me acaba de venir en mente. ¿Tú sabes que Juan Manuel Serrat tiene una canción que se llama Edurne, de una niña que nace en Tolosa, debajo de las montañas? Y no es Edurne Pasaban. Wow. Yo cuando me presentaron esa canción digo, no me lo puedo creer. Tú sabes que yo conozco casi todas las canciones de Serrat, que he vivido en Miami 5 años, esto no estaba para nada previsto. He hecho tributos a Joan Manuel Serrat, porque es algo que no tengo que imitar, me sale solo. No. Te lo prometo. Y no conozco esa canción. Pues luego la vemos. Vale, ahora no me lo puedo creer. Sí, es que cuando me has hablado Tolosa, una niña que es que la canción dice así. Wow. Y está hecha en el 70. No. A lo mejor cuando la escuche te diré sí la he escuchado, pero ahora no caigo. No, y yo conozco casi todas las canciones de Joan Manuel Serrat. Ya te digo, estaba haciendo tributos de él. Después te enseñaré algún vídeo. Pero nos hemos despistado. Sí. Bueno, esto puedes hacer corta-pega. No, sí, nazco en Tolosa. Nací en Tolosa en una familia muy normal, o sea, muy normal, una familia de un padre comenzando con una empresa familiar, nada, sí, rodeada de montañas, pero ya muy introvertida, como has dicho tú, medio, enferma o muy dependiente de sus padres hasta los 6 años. Eso hizo que fuera de esa manera, tan introvertida, tan poco sociable, muy en mi mundo. Y creo que la montaña fue, cada uno encuentra su camino, ¿no? Y la montaña fue igual el lugar donde empecé a expresar yo. Mi madre dice que una vez, en los 14 años, cuando empecé a escalar, cambiaron a su hija, que alguien vino y la cambió y que le trajeron otra, que se parecía y punto, porque dicen no puede ser aquella niña tan miedosa, aquella niña que tanto dependía de estar al lado de su madre, que se relacionaba con 2 amigas o 3, se abriría al mundo de esta manera y a los 15 años ya estaba en una furgoneta yendo a los Alpes con 5 tíos que apenas conocían mis padres a escalar el Mont Blanc o el Cervino, ¿no? Y haciendo autostop en algunos casos. Y haciendo dedo para irme a escalar a Riglos, o sea... ¿Y tus padres qué decían de todo eso? Mira, claro, ahora empiezo a pensar cuando tú eres madre, cuando tengo unos sobrinos de esa edad y esto, yo digo, pero ¿en qué estáis pensando?
A ver, que con 14 años me dejabas hacer autostop para irme a Riglos. Bueno, mi madre te dirá que no lo sabía. Te va a decir esto. Pero que dejes a una chica en una furgoneta destartalada, irte a los Alpes con 15 años, con 5 tíos que, bueno, sí, los conocías porque eran del pueblo, a escalar, o sea, pero fueron, yo creo que vieron que su hija se expresaba de diferente manera, que era otra persona, que encontraba algo que era feliz y que pues bueno, pues habrá que dejarle. O sea, yo recuerdo ir al viaje de fin de estudios que todo el mundo está esperando. O sea, sé que has estado como 4 cursos recaudando fondos para irte en un autobús con todos tus amigos a Europa a viajar, y yo entrar en ese autobús y estar llorando porque no quería ir. ¿Por qué tengo que ir aquí? Si yo lo que quiero es ir con mis colegas a escalar y a ir a los Alpes o ir al monte por ahí, yo no quiero estar aquí. Y ahí sentías que eras otra. Sí. Wow, qué bueno. ¿Y qué soñabas con ser de mayor? Sí, bueno, lo he escuchado, ¿eh? Te lo voy a decir. Limpia cristales. Limpia cristales. Yo quería ser limpia cristales. ¿Y por qué? ¿Porque lo veías en las alturas o qué? Mira, había 2 cosas. Porque veía a las alturas a esos chicos o a esas personas colgadas allí, que tampoco en el País Vasco tenemos grandes rascacielos, pero en Donosti ya había edificios. Entonces, estaban allí y me transmitían paz. O sea, un tío limpiando tranquilamente ahí me transmitía paz y decía, esto ahí arriba tiene que ser tranquilidad. Pues quería ser limpiacristales. Sí, me ha chocado mucho cuando te he escuchado contestar esto, porque digo, wow. Esto es un sueño que ya de alguna manera te invitaba a las alturas. Sí, seguramente. Sí. Y tu adolescencia, porque ahí empiezas a mirar ya a algún chico que entiendo que fue el amor o la atracción lo que te llevó a escalar, ¿no? Sí. Hombre, nosotros empezamos a los 14 años a escalar en el club de montaña, a hacer un curso de escalada deportiva, escalada en roca, lo que hacen los rocódromos, lo que vemos, porque mis 2 mejores amigas, porque entonces con 14 años te gustaba el mismo tío que te gustaba a tus colegas, o sea, a ver, entonces a las 3 nos gustaba... Además, todos los tampoco Nueva York. Tampoco es, o sea, no había tantas opciones. Y nos gustaba el chico que daba el curso de escalada y nos apuntamos por eso en el curso de escalada. Porque, a ver, ¿qué vamos a ver si conseguimos algo? Y bueno, ninguna consiguió nada, ¿eh? Pero no os peleasteis, ¿no? No. El pobre fue muy inteligente, no se metió en medio de las 3. Ha sido muy amigo y es muy amigo nuestro y se suele reír ahora, pero no. Empezamos por esto. Luego, tus amigos decían que no era tan guapo y tú les decías, pero qué va, pero es que tú no lo has visto cuando era tal, ¿no? Claro, o sea, claro. Tú sigues defendiendo ahí su belleza, claro. Y su... Cuando era joven era muy guapo. Ahora no, también a veces, ¿eh? Muy bien. ¿Y cuándo nace en ti, Edurne, la pasión por la montaña? Quizás mis padres ya me lo transmitieron de alguna manera. Desde muy, muy pequeña mis padres me llevaban al monte. Y ya no son en el País Vasco, ¿eh? Mis padres para entonces ya tenían una pequeña caravana muy vieja que en invierno, en Semana Santa, y estos se la cogían, se llevaban a la zona de Selva de Oza, que es un sitio en el Valle de Hecho bastante remoto, aún sigue siendo, y nos metían allí a mi hermano y a mí, que yo tendría, pues, ¿qué tendría? 6 años y mi hermano tendría 1 y medio o 2, con unas estalactitas dentro de la caravana así, y dormíamos allí. Y yo creo que ahí ya nos empezaron a inculcar al monte. Íbamos con catiuscas entonces a la nieve, porque era lo único que tenías contra el agua entonces. Y yo creo que ahí mis padres ya empezaron a meternos algo, el veneno, el ¿no? veneno de eso. Uh-huh. Pero nunca fueron nada de alpinismo, no tiene nada que ver con el alpinismo, mis padres, para nada. Pero ahí empezó, digamos, a aflorar, ¿no? A aflorar, muy algo, bien. O por lo menos el primer contacto. Y en 2007 fue cuando, después de tener 9 8000 a tus espaldas, te planteas por primera vez ser la primera mujer en coronar los 14, ¿no? Pero yo digo, ya en ese momento que te planteas,
habías tenido situaciones de riesgo en la montaña, ya habías vivido situaciones extremas o todavía no. Sí, sí, bueno, ya había pasado muchas cosas, ¿no? Eso fue un progreso como para llegar a pensar en los 14 8000, como bien has dicho, ya habíamos hecho 7 montañas de 8000 metros. Había pasado el año 2006, un año complicado en mi vida, que es el único año que no subo a una montaña de 8000 metros porque Sí, tengo una depresión muy grande. Ahí, sí, sí. Entonces, la gente siempre se piensa, Edurne pasaba la de los 14 8000, se piensa que yo empecé a escalar ya pensando en que iba a que iba a hacer los 14 8000, pero no fue así. Yo en el primer momento en el que subo a mi primer 8000 en el año 2001 al Everest, que no era la primera vez que fui, porque yo empiezo a escalar en el Himalaya en el año 98, la primer intento fue en el año 98, a mi primer 8000. Yo tengo 4 fracasos antes de llegar al primero, al año 2001. Ese 2001, cuando hago la cumbre del Everest, nunca yo pienso que voy a escalar los 14 8000, para nada. O sea, ya hemos hecho uno, el Everest, ya está. Pero van pasando cosas en mi vida, siempre digo que relacionadas con el amor. Sí, el italiano. El italiano. Sí, ahora me hablas también. Sí. Que de alguna manera, pues me llevan a estar en el Himalaya y escalando. Y es en el año 2007, cuando ya tienes 7 montañas de 8000 metros, cuando empiezo a pensar en el que sí puede ser viable hacer los 14 8000. Pero antes no. Ahora cualquiera dice, ya hace un 8000 y dice, me voy a hacer los 14 8000. Entonces no, porque no solo depende de ti. Lo que tú bien has dicho, depende de muchas cosas. Además dices, ya habrías pasado momentos de riesgo, claro, ya había subido al K2 en el año 2004. Ya casi pierdo la vida en el K2. Ah. Entonces, los 14 8000 dependen de muchos factores que tú no puedes controlar. Y otra cosa, estamos hablando de los años 90, 2000, o sea, 2001, 2002, en el que encontrar financiación para esto, para el alpinismo en nuestro país, era imposible. No, imagínate, o sea, yo de verdad que cuando te escuchaba en otras entrevistas y tal, pensaba, ¿qué debe tener la montaña? Y te lo digo de corazón, ¿qué debe tener la montaña para que con riesgo para tu vida, o sea, que has estado a punto de perderla, que has estado y que te siga invitando de una forma, te siga atrayendo de esa forma? O sea, tiene que tener una magia que seguramente no se puede explicar con palabras, ¿no? Es difícil explicarlo. Respuesta a esta pregunta me la habrán hecho 50 millones de veces, ¿no? Y es muy difícil hacer entender a una persona que quizás no siente lo que yo siento por las montañas. Antes hemos estado hablando de esa paz que te transmite muchas cosas, ¿no? Y yo esto lo encontraba en la montaña. Entonces, eso es lo que me atraía, más que el hecho del reto propio de tener una montaña de 8000 metros más, sino que la paz interior que me transmitía a mí estar en una expedición, el ir allí, el solo centrarme en subir allí arriba, o por lo menos intentarlo, estar 100% en tu vida para una cosa. Porque vivimos de una sociedad que creemos que estamos al 100% a una cosa, pero no lo estamos, porque tenemos millones de inputs que nos hacen. Y yo cuando iba allí era solo aquello y yo. Y eso no tiene precio. Esto no existe, ni siquiera en la montaña seguramente. No, seguramente que no, al día de hoy ya no, porque tú piensas que ahora mismo solamente con todo este tema de las redes sociales y todas estas cosas estaría más preocupada de lo que voy a subir a Instagram que lo que estoy disfrutando. Y cuando nosotros íbamos a una expedición, yo me despedía de mis padres aquí 3 meses y no había contacto, porque no teníamos ni teléfono. Te ibas y volvías, y no sabías nada más de nadie, ni ellos sabían de ti. Podía pasar cualquier cosa. A mí se me han vuelto abuelos, no me he enterado. O sea, se han casado primos y no he podido estar, ni he sabido. O sea, porque te ibas 3 meses y nadie sabía de ti. ¿Cómo llevaba eso tu madre, tu padre? Pues eso tendríamos que preguntárselo a ellos realmente, porque no es. Yo creo que ahora siendo madre me doy cuenta que no ha sido fácil para ellos arrastrar esto. Y darse cuenta que tu hija es feliz haciendo una cosa, que necesita eso, porque lo han visto desde cómo el cambio que ha tenido su hija desde los 14 años para adelante, pero lo que están sufriendo, o sea, lo que tú tienes que sufrir para que tu hija sea feliz, ostras. Reflexionando un poco, es
la mejor declaración de amor, es decir, es porque ese ejercicio de desapego con tu propia hija, decir, no, voy a sufrir un dolor intenso, pero vuela, ¿no? Wow. Para mí es súper valiente por parte y muy bondadoso. Absolutamente, es un acto de amor puro. Porque somos egoístas de por sí. O sea, yo veo con mi hijo de 7 años y soy egoísta porque no quiero sufrir si va a hacer, porque encima me ha salido tipo fanático, o sea, bicicleta de descenso con 7 años que me baja por unos sitios que no bajo yo, etcétera, etcétera. Entonces me va a esperar. Voy a sufrir seguramente, pero es que yo tengo que mirar por él. Él le gusta, él esto, y mis padres lo hicieron. No, y además, digamos que, o sea, 30 años atrás también eran unos momentos diferentes, quiero decir que porque es otra educación, tal, es un ejercicio de desapego y de amor, me parece brutal, es algo que le da vueltas a la cabeza y dices, wow, como también con la conversación que tuvo contigo en el K2, que ahora llegaremos a esa pregunta, pero también para mí también es un ejercicio de amor en ese caso para tus compañeros, decir, tía, ¿no? Bueno, ahora llegamos ahí. Te escuché en alguna entrevista, has manifestado que el objetivo de los 14.000 en la montaña en sí te ayudaron a poner foco en algo seguramente que te alejó de lo que era posiblemente un vacío en ti, ¿no? Y que cuando el objetivo, digamos, se paralizaba o cuando acababas es como que volvía eso, ¿no? O sea, digamos, esas expediciones a la montaña, sí, es como que te liberaban un poco de sentir ese dolor de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Es que cuando tú estás en una expedición, tú vives aquello, es lo que más te da, pero aquí tú vuelves a la realidad. Y entonces esa vuelta a la realidad nunca, o sea, no es fácil, a la realidad del día a día, ¿no? Entonces, el sentirte, claro, diferente a todo el mundo, que a ti solamente te gusta, o sea, que tú eres feliz haciendo montaña y dejando muchas cosas atrás, esto cuesta a ti y cuesta a tu entorno y cuesta a todo. Y entonces, ahí vivir eso y ver que vas en contracorriente de una sociedad que exige otras cosas o que de alguna manera está casi escrito que tienes que hacer otras cosas. Sí, casarte, tener hijos, estudiar, tal, y buscar un trabajo tal, sí. Entonces de repente te ves ahí escalando montañas y dices, bueno, yo... Con 31 años te ves escalando montañas y que tu entorno cuando volvías pues tenía su vida. Y que los fines de semana estabas en el sofá el domingo, cuando todo el mundo te ve que crees que es la pera, porque mira qué vida vidorra tienes, que te vas a escalar y que haces y te has dedicado a lo que te apasiona y estas cosas, pero vuelves a la realidad de aquí, y esa realidad de aquí es que estás más solo que la una. Y que estás en el sofá los fines de semana, los domingos, haciendo zapping, llorando como un desconsolado porque no tienes a nadie. Es que la realidad era vuelta a casa. Y entonces eso te empujaba otra vez cuanto antes a la montaña. A la montaña. Aquí, claro, yo había años que pasaba 15 días en casa. ¿Por qué? Claro, evidentemente. Cuando ibas a buscar su sitio. O sea, las personas vamos a encontrar donde uno se encuentra bien, en su estado de confort, en donde tú eres feliz, donde no tienes que dar explicaciones, donde estás haciendo lo que a ti te gusta. Volver a la realidad, que era lo duro. Volver a la realidad del día a día que hace el 99,9% de personas. Sí. En el 2006 te rompes, ¿no? Uh-huh. ¿Habías sentido esos momentos de depresión también antes, ¿no? Me imagino que, como dices, esos días que pasabas aquí ya sentías que aquí no encajabas. No encajaba. Y eso me imagino que te descolocaba, te hacía sentir verdaderamente mal, ¿no? Pero ya en el 2006 definitivamente, a la vuelta de una expedición, te rompes. ¿Qué pasa ahí, Edurne? Pues bueno, tú lo has definido muy bien, ¿no? O sea, te enfrentas a la realidad o te enfrentas te empiezas a hacer mil preguntas y no tienes respuesta.
o por lo menos tú no la encuentras, porque tú dices, yo soy feliz, pero es que mi entorno, o sea, la sociedad quiere otra cosa, o creo que quiere otra cosa, que igual es eso también, que a veces nos imaginamos que tenemos que dar unas cosas que no lo somos, o sea, o que nadie nos lo ha dicho tampoco, ¿eh? Claro, tú tienes tu entorno de tus amigas, de tu familia cercana y todas esas cosas que está haciendo, pues está teniendo hijos, empieza a casarse, y tú pues no encajas dentro de todo esto. Entonces, te preguntas, ¿lo que estoy haciendo tiene sentido? Porque igual no lo tiene. Porque me estoy jugando la vida, estoy haciendo sufrir a mis padres porque me voy cada 2 por 3 para allí. ¿Qué hay después de los 14 8000? No me dedico a, o sea, esto, a ver, no me dedico a esto, porque yo la vida no me ganaba de esto. O sea, yo trabajaba en un restaurante. Sí, lo que te permitía, o sea, financiarte los viajes, pero tampoco... Y ya está, pero ya no era poco más. O sea, entonces, esas cuestiones en el que dices, ¿y estoy haciendo bien? O sea, entonces, en no encontrar respuesta, o la respuesta que encontrabas, por lo menos en tu alrededor, era decir que no. O sea, yo recuerdo unas navidades en casa de mis abuelos, la bronca de mi abuelo. Decir, ¿qué estás haciendo con tu vida? Tu abuelo, que es tu referente. De decirte que déjete de chorradas, que tú lo que tienes que hacer es que ese restaurante, que era lo que me dedicaba yo, funcione bien y ya está, y céntrate, y ya está, ¿no? Me acuerdo aquella bronca y me acuerdo la defensa de mi madre. ¿Qué decía tu madre? Que primero le dijo a su padre que no era nadie para decirle a su hija lo que le tenía que decir, y que yo tenía mi vida. O sea, mi madre me defendió 100%, y era difícil que esto mi madre se enfrente a su aita, ¿eh? Pero aquellas navidades las recuerdo muy duras, y lo que más me pesa de todo esto es que esto pasa en el año 2006, y yo en el año 2007 retomo el ir al Himalaya, me voy al Broad Peak, y cuando estoy en el Broad Peak mi abuelo muere. Y esto ese peso lo tengo. Sí, Edurne, pero al final esto es que cuando nos llega, ¿verdad? No. Sí, mi abuelo era de otra mentalidad, era un señor que sabía, a ver, que de un caserío de Alzo del País Vasco, toda la vida currando como loco, trabajaba en la papelera, pero luego el caserío, luego el no sé qué, otra casta muy diferente que obviamente no veía esto, ¿no? Y seguro que ha estado súper orgulloso desde donde esté de mí. Y mi abuela, que era su mujer, se quedó, o sea, vivió muchos años, y mi abuela siempre dijo, pues yo no me voy a morir hasta que tú no termines los 14 8000. Y la señora no se murió hasta que no termine los 14 8000, pero cuando terminé los 14 8000 me dijo, yo no me voy a morir hasta que tú te cases. Y no me casé, pero mi abuela conoció a mi hijo, o sea, y eso me queda una paz súper grande. No, tu abuela. Aquella no quería irse. Sí, iba buscando motivos. Y encima cogía a la nieta más difícil. Qué bueno, ¿no? Chapó también por tu madre, no solo por lo que hablábamos antes, por esos actos de amor, sino también porque al final también era otro acto de amor defenderte de su padre. Me imagino que con todo el respeto, porque la sociedad vasca también tiene mucho respeto, es una sociedad con mucho respeto a la institución familiar, pero el defender a su hija y también entiendo a tu abuelo, Hombre. Porque claro, él para su mentalidad en una aldea en medio de la montaña, diría, pero ¿qué coño hace mi nieta? A ver si se pone ya, ¿sabes? O sea, quiero decir, lo entiendo. Lo entiendo perfectamente, sí. Era la nieta mayor, todo era, o sea, sí. En aquel momento tú no lo ves así, fíjate, porque tú estás a otras. Es menos entendible la comprensión y la bondad y el amor de tus padres y la aceptación de tus padres. Es menos entendible también dentro del entorno de ese momento
que la reacción de tu abuelo. Sí, sí, total. O sea, porque ahí también tengo que decir que tuviste mucha suerte de tener ese apoyo, ¿no? De tus padres, porque eso supongo que te... Sí, pero mi madre venía de una familia en la que mi madre dejó de estudiar a los 8 años para trabajar en casa. Y yo creo que mi madre quería que nosotros, yo creo que mi madre siempre ha querido que nosotros volemos y hagamos lo que queremos, cosa que ella no pudo hacer nunca, ¿no? Y creo que eso nos ha inculcado mi madre a mi hermano y a mí. Bueno, volvemos al momento en que te rompes, Edurne. Pero primero, porque yo creo que esto, además, que es lo que vienes haciendo durante este tiempo atrás, pero también puede ayudar a muchas personas que estén pasando un mal momento, que se estén sintiendo mal. Hay salida. Y me gustaría saber cómo te das cuenta que estás en las últimas. Sí. ¿Y qué haces para salir de ahí? Bueno, por desgracia me tengo que dar cuenta que estoy en las últimas porque intento quitarme la vida. Pero creo que no hay que llegar a ese límite. Estamos hablando del año 2006. El año 2006 las enfermedades mentales y el suicidio era un tabú. Sigue siendo, ¿no? Aunque vengamos en el año 2024 ahora mismo de hablar de eso, también vengo de hablar de esto, sigue siendo un tabú, pero en el año 2006 menos. Entonces, identificar lo que le pasa a una persona que está enferma, en mi caso, era muy difícil. Sobre todo, ya no a mí, sino que a mi entorno, porque el entorno piensa que tú estás triste, pero es que es así. O sea, no tienen un referente de nada, porque nadie ha escuchado antes qué es estar deprimido, qué es tener una ansiedad, qué es ser dependiente, qué es todas estas cosas y que eso te puede llevar a un suicidio. De hecho, porque cuando alguien se quitaba la vida, es que muchas veces se evitaba decir porque se había quitado la vida, o sea, que había muerto por suicidio, o sea, había muerto, pero nadie decía que había muerto por suicidio, o muy poca gente, ¿no? Entonces llego a pedir ayuda y llego a esa situación porque llego a esa situación. Y lo primero me di cuenta en el que yo pedí ayuda. Yo pedí ayuda a mis padres de decir, por favor, quitarme este dolor. Porque las personas que mueren por suicidio no quieren morir. Las personas que mueren por suicidio quieren quitarse el dolor que tienen aquí adentro. Y tú lo que quieres es que te quiten esto que tienen aquí adentro. Y tú ves que la única manera de quitarte este dolor es con eso. Pero yo no quiero morir, ¿eh? Fijaros, yo creo que este es un dato muy importante. Nadie quiere acabar con su vida y los problemas acaban teniendo solución. La importancia de pedir ayuda. Yo ahora te contaba antes de la entrevista que, claro, yo te conocía por tu parte visible, por tu parte conocida. Y te imaginaba una mujer fuerte y una mujer muy fuerte. Y en la entrevista que hiciste en El Camino Interior con Miguel Ángel Tobías, que me parece maravillosa esa serie y que recomiendo a todo el mundo, yo estaba pasando por un momento muy complicado. Estaba atravesando una depresión, estaba mal, me sentía muy, muy mal. Y eran las 4 o las 5 de la mañana, no podía dormir y pasé 2 o 3 capítulos hasta que apareció el tuyo. Y cuando aparece tu capítulo, y de repente sentados ahí en un banco o en un... una especie de bosque, ¿no? Sí, y entonces de repente es cuando descubro que intentaste quitarte la vida 2 veces, ¿no? Y curiosamente, esa persona fuerte, muy fuerte, para mí en ese momento se convirtió en extremadamente fuerte. O sea, para mí fue súper inspirador porque creo que esa vulnerabilidad, esa forma de mostrarte, de expresar esa vulnerabilidad, en primer lugar, para mí demuestra más fortaleza y por otro lado, es la forma de abrir la puerta a pedir ayuda, ¿no?
Me pareció increíble, y eso fue, que sepas que eso, en ese momento me levanté, me preparé la mochila y me fui a hacer unos tramos del Camino de Santiago. Así que gracias por eso. Bueno, no, gracias, no. O sea, no sabes el regalo que es. Porque cuando yo cuento lo que a mí me ha pasado, yo muchas veces en casa, sobre todo mi padre y así, ¿qué necesidad? Me dice. Y ellos hablan desde su dolor seguramente, ¿no? Y vienen de otra época diferente a la nuestra, ¿no? Entonces te dicen esto. Y yo entonces siempre le digo, ahí está, pero si podemos ayudar a alguien, le suelo decir, papá, si puedo ayudar a una persona solamente contando mi historia, tú imagínate que con lo que yo cuento ayude a una persona solamente. Ya está. No me digas que no merece la pena esto. Entonces él se suele callar y me dice, sí, y se da la vuelta porque mi padre tampoco expresa muchas emociones, ¿eh? Entonces, que una persona como tú, o muchas de las personas que me escriben muchas veces a las redes sociales o lo que sea, y llega esto a decirme, me has ayudado no sabes cuánto, joder, es que es el mejor regalo, ¿eh? Es el mejor regalo, sí. Y yo creo que el ser capaz de mostrarte así está ayudando a mucha gente. Y también un poco es el objetivo de este podcast, poder inspirar a las personas. No importa en el momento en el que estéis, hay salida, pedir ayuda, expresaros, no estéis solos, hablad. Porque sí, a veces tendemos a encerrarnos, a pensar que nuestros problemas no les interesa a nadie, pero... Porque tenemos miedo, porque todavía la sociedad juzgamos muy rápido, te enclichan en algunos sitios, tienes miedo a que, joder, si yo digo esto me van a pensar, o voy a perder esto, o voy a perder amistades, o voy a perder el trabajo, todavía vivimos con ese miedo, ¿no? A que nos juzguen, a que estas cosas, pero no, o sea, a ver... las enfermedades mentales, las ansiedades, las depresiones y todas estas cosas son parte de nuestro cuerpo. O sea, yo siempre digo, cuando entendamos que la cabeza es parte de un cuerpo, o sea, adelantaremos mucho, y esa cabeza tiene pues sus problemas, o sea, y si podemos ponerle solución, ¿por qué no? O sea, a mí mañana me dicen, tú has pasado una enfermedad, no solamente, o sea, una enfermedad difícil, un cáncer. Claro, tú enseguida pones soluciones o vas al médico a que te lo digan, ¿no? Y luego ya elegirás lo que haces. Pero tú vas a ir. Joder, ¿por qué? Sí, absolutamente. Totalmente normalizado. Normalizado. Aquí no hay juicio. Y no. El juicio sería al revés, si no vas. Si no vas. No, totalmente. No. Y además es que yo siempre lo cuento, y es así. Mi madre, cuando a mí me ingresaron a un hospital psiquiátrico, mi madre iba a tomar café todos los días a las 10 de la mañana con sus amiguitas, a barujear antes de ir a hacer la compra y estas cosas. Mi madre dejó de ir a tomar el café. ¿Y por qué dejó de ir a tomar café? Porque tenía que dar explicaciones. Pero si yo hubiera tenido un cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad... Habría seguido yendo al café. Habría seguido yendo. Te iba a preguntar, cuando has hablado del juicio, te iba a preguntar cómo llevaron tus padres el tema del ingreso en el psiquiátrico, ¿no? Porque tu hermano... a los pocos minutos de haberte dejado te quería ir a buscar, ¿no? Porque decía, ¿cómo vamos a dejar a Edurne en un psiquiátrico? Pero muy bien por el médico porque de familia, ¿no? Porque era el psiquiátrico, muy bien. Bueno, muy bien por el médico de familia y muy bien también por tus padres, porque otros hubieran dicho, bueno, sí, pero no. O sea, mira, yo entro en un hospital, o sea, yo me pongo muy mal, y esto es el Día de Reyes. O sea, el día 6 de enero. Y ya mis padres están desesperados, que enfrente a casa vivía, o sea, porque ha fallecido el médico de familia de toda la vida. Y vino a mi casa aquella tarde-noche. Y entonces ese señor dijo, esperen que yo voy a hacer una llamada. Y esta hay que ingresarla ya. Y aquella llamada, aquel sitio que mis padres no sabían ni imagínate. O sea, fue mi salvación. ¿Cómo fue tu vida ahí dentro? Complicado. ¿Complicado? No complicado, a ver. ¿Pero tú no, sentías que sanabas? ¿Sentías que te iba bien? Bueno, llega un momento en el que no quieres salir de allí, porque estás en una burbuja.
Claro, yo 3 días antes de ingresar en un hospital, estoy escalando en Alpes, en hielo, cascadas verticales donde con mi primo Asier, mano a mano, jugándote la vida. O sea, cascada de hielo vertical. Y 3 días después estoy haciendo punto bobo en un hospital. Y aquello todavía me rompe más la cabeza porque digo, ¿qué Cristo hago aquí? Hostia. O sea, porque hace 3 días estaba aquí pasando frío en una pared de hielo. O sea, y ahora estoy aquí en un hospital, en una mesa con otras personas. Y estoy aquí que he criticado a mi abuela todo me he querido enseñar a coser y a esto toda mi vida y ahora estoy aquí haciendo esto. Hostia. No, es sorprendente, pero sí de alguna manera tú tenías la sensación de que tenías que estar ahí, que era el lugar donde estabas a salvo. Sí. ¿No? Al principio te cuesta o te dices, pues es que pero luego ves que vas sanando, que bueno, y que vas encontrándote mejor, o sea, que vas encontrándote mejor, pero bueno, cuesta. Sí, hombre, me imagino. Y luego llega un momento en el que no quieres salir, porque luego has creado una burbuja entre ti, que enfrentarte a la realidad que está afuera, que la verdadera vida está afuera y que tienes que adaptar a eso que ahora te están preparando aquí adentro para salir ahí afuera. No, a mí no me saques de aquí, yo no quiero salir ahí afuera, ya estoy bien aquí. Entonces, el salir hay que preparar muy bien y tiene que haber muy buena gente a tu alrededor que te acompañen en ese Estuviste proceso. bien arropado, supongo, la familia y fue un puntal fundamental, ¿no? Mi familia imprescindible y mis amigos. Mis amigos muy... ¿Tus amigos son tus amigos de montaña? De montaña. Claro. Aquellos me empezaron a llevar al monte... Te llevaron a donde sabían que tenías que estar. Sí. Luego pasa un hecho muy importante ahí, porque esto pasa en el año 2006 y en enero, un año después, en el año 2007, el 13 de enero, vamos 5 amigos a escalar a Pirineos y esos amigos que me llevaban al fin de semana por ahí, tuvimos un accidente y fallecieron 3. Y volvimos solamente 2 de aquello. Y aquello fue un palazo. Y volvisteis 2 de milagro. Uh-huh. De milagro porque se te ocurrió. Sí, porque íbamos a entrar en el corredor y yo llevaba una cuerda y íbamos 5 y dije, va, como es fácil, vamos a encordarnos los 5 de la misma cuerda. Y les dije, no, que si no tengo que subir yo la mochila a la otra cuerda y paso. Y entonces nos encordemos 2 y 3. Sí, y eso fue un año después a que yo, o sea, cuando yo salgo del hospital y a finales del año 2006, estos me dicen, venga, hay que ir para adelante, vamos a empezar a escalar y empezamos a salir los fines de semana, que a una persona que está enferma salir le cuesta mucho, o sea, y entonces cuando tienes, y yo vivía entonces con mis padres, entonces cuando tienes colegas y amigos que te van a donde pues, este fin de semana vamos a ir al Piri, no sé qué, y cada uno de ellos tenía su vida, o sea, tenían familia, tenían hijos y no, cogían los fines de semana y para llevarme a mí al Piri. Y de aquella salida, de ir 5, volvemos solamente 2. Y ahí... Ahí aprendí el valor de la vida, el encontrarte con gente buena en la vida. Sí, ahí hay un momento en el entierro de tu amigo, ¿no? Me gustaría que hablaras de eso, porque yo creo que también esas palabras son un punto de inflexión para después, ¿no? Para continuar. Muy. Cuando volvemos del accidente del Tallón, habían muerto mis 3 amigos, entre ellos eran primos. Bueno, yo no he encontrado una familia como los Picabea nunca, o sea, es que tú vuelvas de una montaña y que traigas los cuerpos de tu hijo, del hijo de uno, del sobrino y de estas cosas, y dices, ¿y por qué no soy yo, no? Y recuerdo perfectamente aquella tarde que estábamos, bueno, Xavi, Johnny y Loro eran muy
muy conocidos en el pueblo, ¿no? Y entonces los pusieron los cuerpos en el frontón, y todo el mundo iba pasando por ahí, porque no todo el mundo iba pasando por ahí a dar el pésame a la familia y estas cosas. Y en una de estas que estábamos allí, bueno, yo y Asier, pues estábamos allí hecho polvo, ¿no? Y decías, ¿por qué no soy yo, no? Se acerca el padre de Loro y de uno de ellos que había perdido al hijo y al sobrino en aquel accidente, y se acerca a mí y me dice, bueno, Edurne, yo ya me voy. Y me dice, mira, ¿sabes una cosa? Es que el señor era pastor, tenía ovejas, y me dice, es que yo tengo que dar de comer a mis ovejas. La vida continúa y tu vida tiene que continuar. Y te dice eso delante del cuerpo de su hijo. Yo creo que nunca he tenido una lección de vida tan grande como esto, ¿eh? O sea, eso es lo que te transmite. Bueno, yo creo que eso es lo que me doy yo el punch para decir, déjate de tonterías. Hay que seguir, hay que continuar. Increíble. Sí, es difícil encontrar familias o personas con este talante, con esta ponderación, con este sentido común y con este amor, porque al final yo creo que todo se resume en lo mismo, ¿no? En amor. Un amor. Es amor Tú no puro. sabes las jamadas que me he hecho con esas familias después, las comidas, las sociedades son pequeñas cuando vas con ellos a ver a Vidasoa, a Lesaca, donde dices, pero que me cogen como una hija. Digo, qué bondad. Qué bueno. Y después de eso vuelves a atacar la montaña, ¿no? Y ahora sí que de alguna manera te planteas seriamente Los 14, la posibilidad de ser la primera mujer que corona los 14 8000, ¿no? ¿Sientes más presión por eso? No, yo siempre me lo he cogido. En esto sí que soy bastante tranquila, ¿eh? No he tenido grandes presiones de que tengo que. Cada uno. Mi marido ahora dice que yo soy como, parece que no tengo sangre, pero no es así. Me cojo las cosas en su sitio y no he sentido que he tenido mucha presión. No, la verdad es que no. ¿Y te quedaban, cuántos te quedaban? 7. 7, ¿eh? Me quedaban 7, sí. Pero luego fue muy divertido, o sea, cuando tú encuentras tu camino, cuando tú encuentras tu gente alrededor, cuando encuentras un propósito en la vida, cuando ves muy claro hacia dónde tienes que ir, he disfrutado mucho. ¿Dónde disfrutabas más? ¿En la preparación o en el ascenso? En todo, pero en la preparación mucho, ¿eh? Sí. A mí la salsa me gusta. Y vivir eso me gusta mucho. Soy bastante incansable en cuestiones de que, aunque siempre tengo cosas en la cabeza, y con los 8000 me pasa lo mismo. Venga, vamos a hacer esto, pero vamos a comunicarlo así, entonces intentabas hacerlo lo mejor posible, sí. Qué bueno. ¿Qué sientes cuando llegas al último, al 14? Vértigo de decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque claro, hemos tenido un objetivo muy claro, eran 14 nombres. Si no lo hacías, pues bueno, ahí se quedaba en la lista. Pero se iban borrando, que era el objetivo también borrarlos, ¿no? Y decir, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Y ese ahora qué, pues me ha costado porque, a ver, era un deporte muy minoritario, nada vende como los 14 8000. Ahora yo puedo ir y decir a alguien, no, mira, me voy a hacer, no sé, el 7000 más difícil del mundo, por una vía complicada, y seguro que nadie está interesado. O sea, casi vende más ahora mismo con los 8000 comerciales que pueda haber, que la gente sube ahí en una autopista, que hacer una cosa técnicamente complicada, ¿no? Entonces yo ya sabía que el mundo del alpinismo no podía seguir viviendo, podía hacer alpinismo y disfrutar de ello como cosa, pero vivir de aquello era imposible. Entonces tenías que buscar, pues, otro camino, y encontrar ese camino, pues bueno, o sea, ahí había que prepararse también, o sea, no volver a caer, o sea, yo me conocía muy bien cómo era no volver a caer en una depresión, en una hora que, ¿no? Y ahí creo que he tenido muy buenos consejeros, creo que hay gente que me ha
siempre digo que he tenido suerte en la vida, encontrarte con gente, ¿no? En la vida, en momentos en el que, bueno, pues que has aprovechado y que has encontrado el camino, ¿no? Y creo que esto lo he sabido de alguna manera u otra hacer. No fácil, pero... Qué bueno. Pero el vértigo había, sí. Ajá. Y bueno, hay un monte al que no volverías, ¿no? Al K2. Al K2. Y ahí estuviste a punto de perder la vida. Ahí y en el Canchejunga. En los dos. ¿El Canchejunga fue después? Sí. En el año 2009, en el Canchen, es cuando realmente... O sea, en el K2 fue una ascensión... Es donde pierdo los dedos los dedos del pie. Y en el Canchen... Dos falanges en cada... ¿En cada pie? En cada pie. Me falta el dedo siguiente al gordo, en los dos pies. Y luego en el Kanchenjunga, al final de la carrera, que me quedaban 3 montañas de 8.000 metros para terminar el Kanchen, Annapurna y el Shisha, en el Kanchen a la bajada es cuando vuelvo a ver las orejas al lobo, que es cuando a 7.700 metros me quedo bueno, pues que mi cuerpo dijo que basta. ¿Otra vez? O sea, ¿te pasa lo mismo? No, en el K2 sufro congelaciones vale. Y en el siguiente es cuando te quedas sin potasio. Sí. Vale. En el Kanchenjunga. En el Kanchen, sí. Okay. Pero siempre digo, jolín, si teníamos un montón de experiencia. Teóricamente estábamos terminando los 14 8000. ¿Y qué pasó ahí? Te das cuenta que no tienes que bajar la guardia en ningún momento. Que a veces nos relajamos. La vida, cuando nos van bien las cosas, cuando ya estamos haciéndolas, decimos, va, pues esto ya sabemos hacer. Tranqui. Y la montaña te dice... Tara. Y bajando del Kanchen, pues había sido una ascensión muy dura. El Kanchenjunga nos costó mucho. Habíamos estado más de 24 horas por encima de 8.000 metros. Y fue una ascensión... Y había problemas de... Bueno... Después de aquello aprendimos, metimos un médico en el equipo y estas cosas, pero si hubiera estado Pablo, que fue el médico que luego trabajó los últimos años con nosotros en el campo base con nosotros, a mí no me hubiera dejado salir. Porque tenía un problema de bronquitis ya. Y a esa altura, pues... Y a esa altura, pues imagínate, eso va increciendo. Me tomé un ibuprofeno, 2, no sé qué, y tiras para arriba. Y subí, me costó llegar al Kanchenjunga, a la cumbre, De hecho, me acuerdo de costar realmente. Y a la bajada lo pagué. O sea, la suma de eso, o sea, en principio de edema pulmonar y el no comer, no beber durante 24 horas, pues me dio una bajada de potasio increíble a los 7.900 y ahí me quedé, o sea, allí me quedaba. De hecho, es que no me podía mover y además te da igual, te abandonas. Te tiras y te abandonas y no piensas en nada más, sino que dejarme aquí, que quiero dormir y me quiero quedar aquí. ¿Y ahí fue donde tu madre te salva la vida? Sí, ahí sale la green, la sangre vasca esa de mi madre y sí, es que yo les dije a mis compañeros que me dejasen allí, porque bajar un cuerpo de 7.700 metros en aquellas condiciones y viniendo el marrón que venía de mal tiempo era muy difícil. Bueno, de hecho muchas personas se han quedado en montañas de 8.000 metros en esas condiciones, en agotamiento, en que ya está, ¿no? Y mis compañeros me decían, levántate, hay que bajar de aquí. Estábamos en una situación muy complicada y entonces teníamos ya para entonces unos teléfonos satélites, teníamos uno allí arriba y llamaron a mi madre desde allí arriba. Pues a cambio de horario mi madre estaría en la madrugada, en la noche. Y llamaron a mi madre y entonces pues le dijeron eso, que yo pues que estaba en las condiciones que y que abandonaba y que bueno, que estaba allí y que a ver si querían hablar, si ella quería hablar conmigo o lo que sea, ¿no? Porque ellos ya no podían hacer nada, o sea, yo había entrado en el bucle de dejarme, ¿no? Y mi madre, pues la gente dice, ¿cómo te puedo ayudar? Pues dándote una bronca del 15 a 7.800 metros, desde su cama seguramente en Tolosa. Y la bronca de mi madre fue, es que yo me puedo imaginar una señora en el que digas, pues te puedes poner a llorar o eso, no, mi madre no, tajante. Edurne, no seas egoísta,
tus amigos no te van a dejar allí, levántate ahora mismo de allí y baja abajo ya. 4 frases cortas de mi madre, ni lloros ni nada de todo lo demás, o sea, y donde manda patrón, o sea, sí. La madre en el País Vasco, el matriarcado, como dice mi marido dice, es... Sí, y o sea, lo que tú dices, si no hubiera sido por la llamada de mi madre... Posiblemente te abandonas. Sí, me hubiera abandonado. Y poniendo en riesgo... La vida de mis amigos. La vida de tus compañeros que no te hubieran dejado sola. Sí. Y que me arrastraron, desde allí abajo hasta el campo base, porque no di la vuelta hasta que no llega al campo base. Allí no te pones, no empiezas a meterte suero y estas cosas para que el cuerpo empiece a... Ibas con uno muy grande, ¿no? Que ha arrastrado también algún otro. Sí, algunos que ha arrastrado. No me acuerdo algunos, el nombre, pero es que he escuchado la entrevista que te han hecho estos compañeros y amigos tuyos, que eran, no sé si 2 hermanos que era un pelirrojo y un moreno. Sí. No me acuerdo el nombre del programa, pero es una entrevista muy entrañable porque como sois amigos los 3, que por cierto quedasteis, eso fue, no sé si habéis ido, quedasteis en hacer alguna cosa juntos. Sí. Lo que pasa es que luego yo me he liado a tener hijo y estas cosas y todo esto. Y... No, pero ya tenías hijo, porque ya sí, estabas porque salía, ¿no? Sí. Creo que te lo hicieron durante la pandemia o algo así. Sí, o después o alguna cosa así. O justo acababa la pandemia, sí. Me gustó esa entrevista, sí. Porque yo intentaba también conocer un poco más de ti. Bueno, Edurne, escúchame. Nosotros en You Are Not Alone, a cada invitado le proponemos hacer dentro de nuestros modelos de camiseta, que a lo mejor no las conoces, le proponemos hacer una edición limitada con una frase o con un dibujo, con un diseño que el invitado nos diga de cada podcast, ¿no? Y donar una parte de los beneficios de esa edición limitada a una asociación que también nos digas. Entonces, ¿qué nos propondrías para añadir a nuestras camisetas? Uy, qué difícil. Esto no estaba preparado, No. Yo pondría una frase como, en plan, escribe tú tu propio libro de vida o alguna cosa así. Es un poco mi lema. O todo... Hay una frase muy... O escribe tu propia historia, por ejemplo. Sí, escribe tu propia historia, ¿no? Hay una frase muy mía que es todos tenemos un 8000 que escalar, o todos tenemos nuestro 8000. Todos tenemos nuestro 8000, efectivamente. Y tu 8000 más duro ha sido el 2006, ¿verdad? Sí. ¿Y a qué asociación te gustaría que donáramos los beneficios de esto? Pues mira, me gustaría que lo donaríamos a la Fundación Blanca, porque creo que luego la Fernández Ochoa está haciendo un gran trabajo con todo este tema que hoy estamos tratando, y que lo poco que sea es para ayudar a esas gente que muchas veces no tienen esa capacidad económica de poder recibir ayuda, porque por desgracia una de las cosas que todavía nos falta en nuestro país es que la sanidad pública sea ágil en cuestiones de salud mental. Y uno de los grandes problemas, Jaume, que encuentro yo es que me escribe muchísima gente pidiéndome a ver a dónde cómo pueden buscar ayuda o quién les puede ayudar, ¿no? Y a mí, y esto te lo digo con la mano en el corazón, es que muchas veces esa persona que está por detrás, yo no sé quién es esa persona, ¿no? Y decirle, yo le puedo dar el nombre de un psiquiatra o de un psicólogo que a mí me ha ayudado, pero yo tengo la gran fortuna que mis padres me han podido pagar algo privado, pero no todo el mundo se puede pagar una consulta de 250 euros. Y esto me cuesta. Y la sanidad pública con esto es... O sea, yo tengo amigos que han ido al médico de cabecera y le han dado con el psiquiatra al mes y medio. En mes y medio tú sabes muy bien las cosas que pueden pasar en una persona que estamos en una situación como estas. No, y eso es complicado. Es muy, muy complicado. Oye, ¿qué dirías a las personas jóvenes que están viviendo una vida apática, pegada a la pantalla, sin ambición, ¿Qué les dirías? Que salgan fuera, que vean mundo,
que esta vida es que es para vivirla al 100%, y que la vida del 100% no es en casa, tirados en el sofá o mirando un móvil o preocupándote, porque hay muchos jóvenes que viven la vida a través de unas pantallas al día de hoy y saben de cosas a través de la pantalla, que vayan y las prueben. Y que las sea lo que sea, pero que las sientan que las experimenten. Que la vida está llena de emociones y de experimentos y y de experiencias, que es lo que van a enriquecer nuestra vida, y que salgan. O sea, yo les diría esto, que yo siempre digo, cuando me junto con chavales de 24 años, digo, he vivido una vida intensa, con buenos momentos hemos visto y también muy malos, pero ¿cuánto daría por tener esa edad de nuevo? Porque hablábamos y empezábamos este podcast cuando nos hemos sentado aquí hablando de nuestra edad, que a mí no me importa decir que tengo 51 años y no me siento mayor, pero ¿sabes el miedo que tengo? Es que no me quedan años. Que no quedan, sí. Que digo, que no tengo miedo ni a la muerte ni nada de todo eso, quiero más años para vivir todo lo que hay ahí afuera para vivir. Para vivir, sí, yo acabo de cumplir 60, como te he dicho antes, y tienes esa sensación de decir, hostia, claro, fíjate, es lo único que no podemos recuperar, ¿verdad? Y bueno, por lo menos que nos sirva, ¿no?, para exprimir cada minuto de los que nos quedan por vivir, eso sí. Total. Edurne, ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Gracias por venir. De verdad que he disfrutado mucho de la entrevista y espero que nos volvemos a encontrar. Seguro que sí. Ha sido para mí un placer. Ha sido muy bonito. Gracias. Muchas gracias.